Muy buena tarde. Vamos a iniciar entonces la sesión del 7 de agosto, en donde iniciamos el bloque 2, la pedagogía. Y acá quiero de que demos un aporte cada uno sobre lo que ya vimos de lo humano, de la educación, de las presentaciones que tuvimos en el bloque 1. Un pequeño repaso, un pequeño recordatorio sobre este contenido que vimos en el bloque 1 antes de entrar al bloque 2, que es la pedagogía, sus definiciones básicas sobre pedagogía, la definición etimológica, su importancia y la introducción a lo que es la pedagogía en sí del bloque 2. Entonces, quiero que de forma voluntaria, pues que alguien que quiera iniciar con un aporte de lo que hemos visto en el bloque 1 para entrar ya al bloque 2. Yoli. Gracias, señora Mónica. Pues un poquito, ¿verdad? Hablamos de la libertad de expresión, ¿verdad? Y acción, lo que existe en la persona y en base a lo que pensamos. También de la realidad educativa, creo que fue el tema que más, como que más nos llamó la atención, bueno, en lo personal, ¿verdad? Lo de la deserción, el ausentismo, la cobertura educativa. Muy bien. Sí, ahí hay un recordatorio entonces del punto de partida, el ser humano como punto de partida, como lo más importante en el tema educativo que platicamos, que hablamos, que tratamos en el bloque 1. Hablamos también sobre educación, su origen, su parte etimológica de la palabra educación, las limitaciones de la educación que comentábamos, y también las diferencias entre la educación y la instrucción que muchas veces uno puede recibir nada más. ¿Alguien más que quiera dar algún aporte? ¿Nadie más? Señor Beatriz, profe Carlos, profe Aníbal, señor Carla. Es que estaba esperando que los compañeros hablaran, pero si no voy a hablar. Estaba recordando lo del video que dejó Holly, donde Alfonso Puig decía de que no somos alguien a quien deben educar, sino lo contrario, ¿verdad? También mencionaba un punto importante que dice que ya en este mundo todo lo aprendido se va quedando de una forma atrasado. Hoy vamos adelante como los niños, dice, va, que les das una tablet y ellos en ese momento ya saben qué apachar o les das algo, ellos ya vienen con eso, dice, va. Entonces, de esa misma medida hay que ir avanzando en la educación, va, con las nuevas tecnologías, nuevos aprendizajes. Bien bonito ese video, me gustó mucho. Muy bien, sí. Esa es la parte de ese aprendizaje que uno debe saber que está ahí, que eso está ahí disponible para poder uno acceder y no necesariamente de una forma guiada. Mencionaba un punto importante que dice que a la gente hay que hacerle creer que puede, que tiene ese potencial, ¿verdad? Y ese mismo es el que empuja al querer superarse y salir adelante, va por medio de la educación. Gracias. Es que el positivismo, si lo vamos inculcando en la persona, ese positivismo es el que le va a empujar, le va a dar el ánimo de hacer las cosas. Lo que sucede es que muchas veces uno como persona puede inyectar cierto negativismo hasta con el trato que le demos al individuo. Y al final el niño o el joven o la persona se lo puede llegar a creer.
Pues de igual manera el positivismo. Usted inyecta el positivismo diciéndole sí, puede. Entonces la persona se lo va a creer de que sí puede y va a lograr muchas cosas que de repente las consideraba impensables. Profe Carlos, perdón, señor Alicia, levantaba la mano. Sí, buenas tardes. Sí, también me llamó mucho la atención sobre los tipos de educación. Educación formal, la no formal y la informal. Que cada una, ¿verdad?, tiene sus diferentes, como le dijera, sus diferentes desglosamientos, digamos así, ¿va? Porque cada una se va impartiendo, ¿verdad? Porque una es la que inicia desde casa, la otra que se sigue en la escuela y la otra que es sobre los institutos, universidades, módulos y todo eso, ¿verdad? Gracias, señora Alicia. Claro, la educación no necesariamente tiene que estarse recibiendo en 4 paredes, en salones o en una universidad o en una escuela, en un instituto. El individuo, el ser humano, como dijimos, es el punto de partida de la educación y está aprendiendo todos los días, no importa el contexto en donde se encuentre. De igual manera, podemos decir de que no se aprende todo al mismo tiempo, ni lo llega a dominar todo uno en un área específica o todo el conocimiento llegar a adquirir. Tampoco. Nosotros somos especiales en algo, podemos realizar algo, pero ese algo nos da entonces un espacio de necesidad del otro, porque el otro también tiene conocimientos sobre algo que nosotros muchas veces no lo tenemos. Entonces necesitamos del otro. Y ahí es donde al final el ser humano va trascendiendo. Señor Carla Fernández. Sí, licenciado, a mí lo que me gustó, ¿verdad? De aparte de todos los temas que hemos hablado, dijo, y todo, del video, ¿verdad? Que decía ahí de que había que buscar nuevas estrategias, que eso de la mano tiene que venir la disciplina, ¿verdad? Para un nuevo aprendizaje, para desenvolverse uno también bien en el ámbito educacional, ¿verdad? Muy bien, gracias, señor Carla. ¿Alguien más? Profe Carlos, señor María Hueso, señor Andrea. Sí, licenciado. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es la actualidad de la educación en nuestro país, ¿va? Ya que últimamente hemos tomado diferentes líneas, por decir, y como usted lo acaba de decir anteriormente, el ser positivo. Y cuando hablamos de ser positivo nos referimos en cuanto a todo el entorno, a lo que es la comunidad educativa y sus elementos, ¿va? Muy bien, gracias, profe Carlos. Sí, es que esa es la parte que debemos tomar muy en cuenta dentro de lo que es la situación que estamos viviendo hoy en día. Señor Yulisa. Gracias, Lick. Como estaban mencionando mis compañeros sobre lo de educación, en el video me llamó bastante la atención que estaba como 3 fases de la educación: en casa, cuando ya vamos a una escuela, un instituto o algo similar, y la educación que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, cuando algunos de nuestros familiares o personas adultas nos dan algún consejo de algo que a ellos ya les sucedió en la vida, es como nosotros podemos ir aprendiendo también. Solamente gracias. Gracias, señor Yulisa. Sí, es que la forma empírica en que el ser humano comienza a hacer suyo el conocimiento nuevo, esa es una de las formas que se ha venido teniendo desde la antigüedad, porque el hombre de forma empírica ha adquirido conocimientos y esos conocimientos le ha dado esas habilidades para poder llegar a realizar lo que quiere. De forma empírica, tuvimos incluso en Guatemala maestros, porque no tenían el título de maestros, pero tenían la capacidad para poder realizar esa actividad. Y entonces fueron los encargados de sacar adelante en el campo educativo a muchos niños y a muchos jóvenes. Y eso estamos hablando de 40, 45, 50 años atrás, a partir de la fecha de hoy.
Entonces, la experiencia y el conocimiento empírico se puede también dar. Y de esa manera nosotros aquí en Guatemala tuvimos esa experiencia. Que incluso había gente de que habían personas de que tenían hasta los mismos rasgos para dentro de su escritura. ¿Por qué? Porque al final fueron también educados de una manera tal vez exigente, tal vez tradicional, que lo que hemos comentado, pero que en su momento funcionó. Claro que sí funcionó. Y si ustedes revisan la letra de ahí de algún apunte que tengan de su abuelito, de su abuela o de su bisabuelo, se van a dar cuenta qué elegancia de letra, qué elegancia de rasgos. Y eso no se logra sin más. Hay trabajo ahí que se ha realizado. Muy bien, ¿alguien más que quiere participar? Si no, entramos al tema directamente de pedagogía. Buenas tardes. Díganme. Lo primero que recordé fue el tema de la libertad. Y me recordé que decía usted en esta presentación que la libertad también significa responsabilidad individual, ya que también la libertad son unas actitudes y pensamientos que uno toma basada en esa libertad, no hacer lo que uno desea. Sí. Y esa libertad que tiene el ser humano, es decir, que al final lo hace más humano. Porque esa libertad conlleva, como ya usted lo ha mencionado también, conlleva responsabilidades. Muy bien. ¿Alguien más? Sí. Dígame, señor. Hola. Le escuchamos. Es que permítame que tengo conectados dos dispositivos. Recording in progress. Permítame. Ahí está. Ahora sí me escucha. Sí, le escuchamos. Conectar la computadora y el teléfono. Pues a mí, de lo que me gustó sobre el video que vimos del doctor Mario, y algo que me pareció muy, muy importante es que para él el elemento clave es ayudar a la gente a que crea en sí misma, ¿verdad? Porque para él dice de que construir confianza y trabajar en equipo es una de las cosas más importantes y de lo que el maestro debe tomar en cuenta para enseñar. Que debemos ser innovadores, ¿verdad? Que debemos capacitarnos, como por ejemplo ahorita que estamos en tiempo de pandemia, ¿verdad? No sé cuántos de nosotros estará en ese grupo, pero por ejemplo el magisterio Cipulas tiene, ¿verdad? Una directiva donde fomentan las capacitaciones, ellos se organizan y hay capacitaciones seguidos sobre temas muy, muy importantes. ¿Verdad? Ahorita nos han estado capacitando sobre programas, de cómo enseñar matemáticas, de cómo enseñar las diferentes clases que tenemos, herramientas que nos sirven y nos facilitan a nosotros como maestros, ¿verdad? Y eso es parte de irnos innovando. Gracias, señor. Sí. Otra cosa que me pareció importante de este señor es que porque él nos mencionaba de que el ejercicio físico nos aporta de gran manera en la educación, porque debemos fomentar eso en el alumno y no solamente, como decía él, ir a un gimnasio y así, sino que hacer actividades para que el alumno se mueva, ¿verdad? Porque eso le va a ayudar, ¿verdad? En la neurogénesis, decía él. Gracias, señor. Sí, toda esa parte es la integralidad del ser humano. Y la educación de la misma manera tiene que ser holística, tiene que ser integral, tiene que ser sobre todos los campos que debe aprenderse. ¿Alguien más, señora Yesenia? Hola, buenas tardes. Bueno, para mí el tema más importante es del que nos hablaba sobre la educación, ¿va? Que este es el tema que más ha afectado ahorita en la actualidad con la pandemia, ya que han habido bastantes cambios en lo que es la educación, de la manera en que la dan y de cómo a veces no la puede uno comprender o algo así. Pero al final de cuentas, si uno le pone atención, sí aprende. Gracias, señor. Así es.
Bien, a pesar de que estamos con un tema de realimentación, hay muchas cámaras que están apagadas. Recordemos que al final uno termina teniendo mejor interacción con el estudiante cuando está viéndolo. No es que uno quiera entrar en la intimidad de la sesión, de la casa, no, la verdad es que esa parte es la que hace más amena la sesión. Entonces, siempre si alguien no puede porque realmente está en el trabajo, por ejemplo, pudiera ser pues que informe y no hay ningún problema. Siempre tratemos de estar ahí atentos. Les comento esto porque fíjense que he tenido sesiones en donde yo he llamado a las personas y se les da sus 30 segundos para poder escucharles su participación y no hay manera. Es porque no están ahí detrás. Esa sería una de las razones por las que yo siempre pido de que tengamos cámara encendida. Bien, iniciemos entonces con el contenido de esta sesión, que sería la introducción a la pedagogía. Esta parte es el tema que nos viene a dar el bloque 2, las definiciones básicas, etimología, definiciones, importancia, y parte de lo que es la pedagogía en sí. Entonces tenemos como primer punto la definición. La pedagogía es una palabra que proviene del griego paidos y logos, que al final pues, tiene cierta traducción que puede decir que era el esclavo que llevaba a los alumnos a la escuela. Esa es una de las acepciones que podemos tener acá con pedagogía. La pedagogía realmente es parte de lo que se hace todos los días, los que trabajamos en educación, con el fin de analizarla y perfeccionarla. Es estudiar la educación. Entonces, acá una pequeña diferencia que vamos a ir encontrando más adelante con esta palabra y otra que muchas veces la tratamos de definir igual. La segunda es una ciencia de carácter psicosocial y es fundamentalmente filosófica. Eso es pedagogía. La pedagogía entonces es la ciencia que estudia la educación. ¿Sí? Sería una definición más fácil de recordar. No se debe confundir la pedagogía con la didáctica. Y acá es lo que acabo de mencionar, que es la otra palabra que muchas veces uno la trata por igual. Y no, la pedagogía estudia la educación, mientras que la didáctica es el conjunto de técnicas que facilitan el aprendizaje. Entonces acá la diferencia entre pedagogía y didáctica, ya que la didáctica es una disciplina de la pedagogía, no es la pedagogía en sí. Esta diferencia la hago ver acá al inicio para que no se vaya a confundir la palabra didáctica con pedagogía específicamente, porque uno muchas veces lo tiende a confundir. Bueno, la pedagogía no es un invento moderno ni es un invento nuevo. La pedagogía es un tema ya bastante antiguo, que incluso existen algunos escritos o manuscritos o muy antiguos en los que ya se reflejan ideas pedagógicas, en donde podríamos revisar, por ejemplo, algunos filósofos griegos que tuvieron incluso estudiantes que después también sobresalen con pensamientos muy importantes y han trascendido tanto que en nuestros tiempos todavía los reconocemos. Y ahí está Sócrates, está Platón, está Aristóteles y otros que han tenido pues, que pasar por ese proceso pedagógico. Entonces, no es un tema reciente, no es un tema que ahora, hace 5 años, 10 años aparece, no. Es un tema que ya existía. Aquí está lo que decíamos de la antigua Grecia y Roma. Fue importante el desarrollo del pensamiento pedagógico por parte de algunas personas muy importantes, que es lo que se acaba de mencionar. Y aquí se agrega Quintiliano, que es uno de los filósofos que pues tiene mucho que ver con respecto a la pedagogía. No digamos Sócrates, Aristóteles o Platón, que igual uno fue estudiante del otro, y el otro también llegó a sobresalir, igual que su maestro.
En el Renacimiento la pedagogía es ya una ciencia independiente. Un poquito después, entonces, la pedagogía ya se reconoce como una ciencia, no como una parte de acción, sino como una ciencia. Y al ser una ciencia, pues entonces ya tiene pues, parte del orden científico. Entre los siglos XVI y XVIII se desarrolla la pedagogía eclesiástica, que se convirtió en el antecedente de la pedagogía tradicional. Se refiere a la enseñanza, se refiere al proceso que se estudia dentro de la iglesia. La iglesia jugó un papel muy importante con respecto a la pedagogía, ya que pues, eran pocos los que tenían el derecho a ser educados. Solo eran personas seleccionadas. Entonces, la iglesia ayuda mucho con el desarrollo de la pedagogía, porque se va directamente la pedagogía a limitarse a las personas que estaban en un lugar de proceso para seguir la religión. Entonces se convierte en un antecedente muy importante de la pedagogía tradicional, que es la que al final nosotros vamos a ir conociendo. Y que conocemos porque de repente fuimos o conocemos que alguien fue educado de esa forma. Clases de pedagogía. Y aquí está la pedagogía normativa, está la pedagogía descriptiva, la pedagogía psicológica y la pedagogía teológica. Y podríamos encontrar otras. La número 1 es eminentemente teórica y se apoya en la filosofía. La descriptiva. La descriptiva estudia el hecho educativo, tal como ocurre en la realidad. Solo lo describe, narra los acontecimientos, solo los cuenta, no interviene directamente, pero sí da a conocer factores que pueden intervenir en la realización de la práctica educativa. Pero no se mete directamente a decir cómo hacerse, sino solamente nos describe cómo se hace. La pedagogía psicológica se sitúa en el terreno educativo y se vale de las herramientas psicológicas para transmitir los conocimientos. Y aquí pues vamos a encontrar algunas líneas como, por ejemplo, el juego de las imágenes, que esto ya es en el campo psicológico, pero que le muestran una imagen y ahí que ve el individuo. Y todo lo va a ver dependiendo su situación psicológica. La pedagogía teológica es la que se apoya en la verdad revelada, inspirándose en la concepción del mundo, de darle una razón de ser a esas situaciones o eventos o factores que están ahí y hay que buscarles razón de ser. Entonces, la pedagogía teológica se basa más en ir buscando el origen de las cosas. El proceso educativo. El proceso educativo es el momento integrador de todas las influencias. En este caso, abarca todas las diferentes esferas del desarrollo del educando, tanto en lo cognitivo como en el afectivo, el volitivo, el físico y otros campos. Porque el proceso educativo no se refiere solamente al grado que vaya a promover el estudiante, sino a qué puede llegar a conocer de nuevo, qué puede llegar a aprender de nuevo. Pero también ese proceso educativo hay que ir alimentando lo afectivo, en donde el individuo tiene que saber que vale, que él es alguien, que es una persona, que puede decidir y que es libre de buscar lo que él quiere. Volitivo, bueno, que al final el individuo tiene una voluntad de hacer o no hacer, de querer o no querer hacer. Y en lo físico, pues el cuidado del cuerpo humano. El proceso educativo, aunque en algunos momentos esté dirigido con mayor énfasis a una esfera en particular, pues de una medida está vinculado a las esferas restantes como un todo armónico, una educación integral, una educación que no se puede separar, una ciencia de otra. Todo tiene que ir amarrado. Una educación holística, una educación que va a abarcar al individuo en su totalidad y no solamente en un campo.
Ese proceso, aunque tiene lugar fundamentalmente en la escuela, pues ya algunos comentaban sobre esta parte, pues no solamente ahí, sino solamente, esa es una de las formas de educar, de aprender, pero realmente está aprendiendo en todos los contextos en donde se encuentra. Y ahí está la formación ciudadana, derechos humanos, mujer, género, etcétera, que debemos tener como puntos muy importantes que deben tomarse muy en cuenta para que el individuo que esté en el proceso logre entenderse como una persona que tiene derechos, pero que también tiene obligaciones. Entonces, como un todo. Todas las actividades del proceso educativo deben ser al mismo tiempo instructivas, desarrolladoras y formativas. No solamente instructivas, ni solamente desarrolladoras, ni solamente formativas, porque entonces estaríamos limitando al individuo a nada más una parte de ese proceso educativo. Y muchos docentes se limitan a esa parte y entonces ahí es donde comienzan a desarrollar contenidos que no van a ser aplicables en la vida. Y al no ser aplicables en la vida, entonces el estudiante le pierde el gusto, le pierde sabor a ese proceso y lo va descuidando poco a poco porque no le encuentra sentido a ese proceso que de repente está recibiendo. Pero sucede cuando habemos maestros que solamente nos dedicamos a dar información, solamente a dar instrucciones, a decir cómo se deben hacer las cosas o cómo deberían desarrollarse, pero nada más. Y no nos vamos a enfocarnos directamente en el individuo como un todo. Entonces, esa sería una de las razones por las que el individuo, el docente y el estudiante tendrían que estar desarrollando un proceso educativo completo. Y tenemos la forma particular del proceso educativo en la institución que recibe el nombre de proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el que pues, siempre se está realizando ahí. O proceso docente educativo, que muchas veces se limita tanto que solamente se da en 4 paredes en la escuela y que ya no puedo hacer nada porque ahorita estamos en tiempo de pandemia y trabajar en línea no creo que sea lo mejor, entonces mejor no lo sigo haciendo y eso no es funcional. Así lo pueden llegar a pensar muchas personas en este tiempo. Entonces, dejan fuera esa parte de que el ser humano, el individuo, el estudiante, es una persona que necesita ese proceso educativo en su totalidad y no solamente de recibir instrucciones. ¿Cómo se puede trabajar en este tiempo de estar distante de las presenciales? Pues se puede trabajar utilizando diferentes estrategias dependiendo del contexto en donde se encuentre el estudiante. Porque no podemos estandarizar. No podemos decir de que yo estoy realizando un proceso educativo solamente por Zoom, porque posiblemente hay algún estudiante por ahí que no tenga acceso a la plataforma Zoom, porque su teléfono no la acepta, por ejemplo. Entonces tengo que buscar otra estrategia para llegarle a esos estudiantes que no tienen esta facilidad de tener una aplicación de estas en su teléfono. Y los que no tienen, pues de igual manera buscar la estrategia de visitarlos de casa en casa para poder realizar ese proceso educativo, ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ese proceso docente y educador. Entonces, esta parte es la que de repente por ahí se le va perdiendo gusto porque se está dejando a un lado la presencialidad. Pero realmente lo que aquí está sucediendo es que uno de los elementos de la comunidad educativa está participando un poco más. Ese elemento que de repente en el proceso de la presencialidad en las escuelas no estaba tan involucrado, pero que hoy en día sí, que es el padre de familia. El padre de familia hoy está más involucrado porque tiene que ir apoyando al estudiante en los procesos que el docente le va guiando. En donde no solamente va a ser material, instrucciones y ya. Y tiene que buscarse la forma de hacer sentir al estudiante
también parte de ese proceso, que aunque esté lejos, pues al final es un proceso que debe dar frutos en él. Además, se incluye dos procesos paralelos, el extracurricular y el extraescolar, fuertemente vinculados uno del otro, porque la experiencia que está viviendo en su casa, en su contexto, en su comunidad, tiene que verse reflejado también en ir cumpliendo, ir teniendo responsabilidades en ese proceso extracurricular, que de alguna manera pues es lo que se está dando hoy en día. Esta parte es lo que debemos ir alimentando nosotros como docentes o como docentes que estamos preparándonos para poder ir a ese campo laboral. Pensar de que no solamente estamos preparados para tal asignatura, porque yo soy maestro de enseñanza media, profesor de enseñanza media, pero resulta que si me dan una materia, fíjese que esa materia no la puedo dar porque yo la verdad no la domino. Le dan contabilidad, por ejemplo. No es una obligación que usted dé contabilidad, pero sí tiene un fuerte. Y si su fuerte no es contabilidad, bueno, hay que ser claros también. Porque eso es un área bastante fuerte y bastante práctica. Donde usted no la puede desarrollar, está bien. Pero imaginémonos que le den, que a un docente le digan, mire, fíjese que usted va a trabajar estudios sociales aquí en tercero básico. Ah, no, usted esa no la puedo dar. ¿Cómo no va a poder dar una clase, una asignatura de este tipo? Ahora, sería un poquito más complicado que le dijeran, mire, usted tiene que trabajar la asignatura de inglés. Pero de inglés yo nunca le he dado y créame que no domino. Bueno, eso no es su fuerte, de lo que no se entiende. Pero todavía es una asignatura que con un poco de preparación seguro usted la va a poder sacar adelante. Pero hemos encontrado maestros profesores de enseñanza media que le dicen, mire, fíjese que usted tiene que dar ciencias naturales. Ah, no, usted no tiene música. Música sí le doy. O artes plásticas, esa sí le agarro usted, pero ciencias naturales, esa no. O comunicación y lenguaje. No, usted esa no, porque tengo unos errores ortográficos bárbaros. Si sabe que tiene errores ortográficos, ¿por qué no trabaja sobre ellos? Son asignaturas bastante teóricas, que con un poco de esfuerzo, créanme que se pueden dar. Porque uno no nace aprendido en una ciencia, no nace aprendido y dominando un contenido para limitarse solamente a eso. Pero he encontrado incluso licenciados, graduados, que le dicen no a un trabajo. Y eso es serio. Y entonces, ¿para qué nos estamos preparando? ¿Para qué estamos en este proceso? Para sentirnos que podemos y que vamos a hacer lo necesario para poder hacer las cosas de la mejor manera, o para después seguir igual como empezamos. Pero he encontrado un licenciado, por ejemplo, que le dicen, mire, fíjese que aquí tengo la dirección de esta escuela, de este instituto, y se la quiero dar a usted porque usted tal vez endereza la situación de acá. Ah, no, usted, la administración de la escuela, no, la dirección si no la quiere, esa sí no se la da. No, mejor pierdo el contrato, pero no le agarro esa dirección. Y créanmelo. Y han habido casos así. Sí, reales, verídicos. Licenciado, que dice no, la dirección no. Y perdió, y así les puedo decir yo, perdió la dirección, perdió su contrato 021, porque no quiso agarrar la dirección de un instituto, de una escuela. Y de igual manera, ahorita con los nuevos contratos que vinieron hace poquito, de igual forma. Fíjese usted que hasta esa escuela no me voy yo, y peor solo, no, hasta ahí no. O sea, ¿para qué nos estamos preparando? Para decir sí al trabajo y hacer todo lo necesario para hacer bien el trabajo. Realmente solamente lo estamos haciendo porque tenemos un tiempo extra. Esto conlleva responsabilidades. Esto conlleva mucho esfuerzo extra
Porque ustedes, mejor que yo, de repente lo pueden saber de que en las aulas, en las 4 paredes, no se aprende el 100% para ser ejecutado en la vida real. Porque lo que se aprende en un salón tal vez puede llevarse a cabo en la vida real un 5, un 10%. Y lo demás es teoría. Teoría que le puede servir a usted para desarrollar habilidades. Puede ser. Porque con esa teoría o con esos procesos que usted llevó, mejoró su ortografía, mejoró su caligrafía, mejoró su capacidad de análisis, mejoró su capacidad de pensamiento. Bueno, está bien, eso le ayudó. Pero eso es complemento para que usted tenga esa iniciativa de decir, sí puedo, no tenga pena, yo voy a hacer todo el esfuerzo necesario. Yo lo tengo que hacer. Es que fíjese que eso no me lo enseñaron ahí en el profesorado, en pedagogía, en administración educativa, entonces por eso mejor no. Imagínense ustedes que tengamos personas así. Eso es serio. Y se los cuento porque tenemos muchos maestros que estamos trabajando sencillamente porque es una opción de trabajo que tenemos. Porque porque no me atrevo a trabajar en otro lugar, por ejemplo. Porque no me atrevo a